Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la taberna del Touchdown. Hoy, desgraciadamente, voy a estar solo, ya que Easy está malito, está en cama, está con antibióticos. Así que nada, sentaros aquí en la taberna y os cuento un par de cosillas. No voy a profundizar mucho y tampoco quiero que sea, ya que estando solo es un poco un monólogo, así que quería, pues nada, adentrarme en lo que es la pretemporada de la NFL y una cosa muy curiosa que es el calendario y cómo se confecciona. Fundamentalmente es completamente diferente a los deportes a los que estamos habituados nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, el fútbol, pues el que se juega en Europa, se hace calendario por sorteo y demás. Pero bueno, ahora cuando hablemos del calendario profundizaremos más porque ahora lo que quería centrarme era la pretemporada. Es decir, ya hemos pasado el draft. ¿Cuáles son los siguientes eventos que se van a producir en la NFL? Bueno, pues lo que viene ahora son los que se denominan OTAs o se llama Organized Team Activities, es decir, son actividades de los equipos eh, pues, organizadas. Es la traducción literal, como siempre. Eh, pero bueno, lo que se produce en estas OTAs, eh, nos tendríamos que centrar otra vez, ir un poquito más al origen. Es decir, en Estados Unidos, pese a que es un país que, por si no lo sabéis, que el tema de los sindicatos no lo lleva muy bien, el sindicato de jugadores de la NFL es especialmente fuerte. Ya ha habido varias huelgas y, bueno, ha habido también algún que otro cierre empresarial, y han tenido sus buenas peleas entre los dueños y los jugadores. Entonces, este último convenio colectivo realmente limitó las actividades de pretemporada y especialmente los entrenamientos con contacto. Aparte que se han reducido muchísimo los tiempos de entrenamiento. Luego eso se produce consecuencias en la temporada en sí misma. Pues ya lo veremos en el futuro, pero bueno, como dice Bill Belichick, el antiguo entrenador de los Patriots, la temporada no empieza hasta Halloween, eh, lo que sería noviembre. Porque al reducirse los tiempos de entrenamiento, muchos equipos no están realmente engrasados, especialmente en posiciones como son la línea de ataque, que realmente necesita un tipo adicional de trabajo todos juntos. Eh, necesita, pues eso, hasta avanzados a la temporada no llegan a estar jugando realmente bien, ¿no? Conociendo todas las variables que necesitan y demás. Bueno, pues entonces, estas OTAs se dividen en tres fases, ¿no? Eh, la primera fase, que dura 2 semanas, es como una vuelta al colegio. Pues tiene reuniones, bajan al gimnasio, y también tienen rehabilitación, tratamiento de rehabilitación de los posibles lesionados y demás. Es decir, ligerito y pues eso, ponerse un poquito fuerte en el gimnasio y ya te digo, reuniones para ir hablando pues eso, de las variaciones que va a haber en los playbooks, en los libros de jugadas, tácticas y demás, especialmente si hay nuevos entrenadores, esto es importante. La segunda fase, ya salen al campo, entrenan, pero no hay ejercicios de equipo completo. Suelen ser individuales y de posición. Es decir, pues todos los líneas puntos, pues eso, las diferentes posiciones trabajan juntas. Puede haber lo que se llama walkthroughs. Walkthroughs es que pues practican a lo mejor las diferentes jugadas que tienen, pero trotando. Y no hay contacto. Es decir, eso es lo que sería el walkthrough. Pues eso, pues nos ponemos aquí y decimos, mira, esto es lo que vamos a hacer, pam, 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 pam. Y hace los movimientos, pero ya sin movimiento, sin movimiento, digo, sin contacto. Generalmente llevan solo el casco. Y luego la tercera fase, no es la tercera semana, es la tercera fase,
La tercera fase sigue sin contacto, pero ya se permiten algunos drills, por ejemplo, de 7 con 7 serían solo los participantes en el pase, es decir, serían la secundaria y linebackers contra receptores y backs de ataques, los running backs. Puede haber algún 11 contra 11, pero sigue siendo sin contacto y a un ritmo muy bajo. Luego hay lo que se llama un minicamp obligatorio para veteranos, que generalmente es 2 o 3 días. Y pues nada, pues también es este ritmo relajado. Y, y bueno, aparte hay otra actividad que se produce justo después de la edad, que es el rookie minicamp. Es decir, todos estos jugadores novatos que han sido seleccionados en el draft, pues se acercan a las instalaciones del equipo y pues empiezan a hacer pequeños ejercicios con los entrenadores, pues para que se vayan introduciendo pues en la idiosincrasia y las necesidades de los equipos. Que el Rookie Minicamp es de 3 días, es del 10, realmente del 10 al 12 de mayo, ya se ha celebrado y ya no vuelven a entrenar lo que ya sería la pretemporada justa, pues como pasan las concentraciones del fútbol europeo la segunda semana de julio. Eso es más o menos relativo. Además, coinciden en fechas, es decir, que muchas veces las pretemporadas del fútbol europeo y el americano pues coincide por eso, lo típico de que se concentran en unos hoteles y empiezan a trabajar. Las pretemporadas de los americanos son un poquito más especiales porque os recuerdo que en el episodio de la semana pasada hablábamos de que empezaban con 90 jugadores y se iban cortando hasta la plantilla de 53. Es decir, que los chicos que están luchando por una plaza realmente se la juegan. Entonces suelen ser intensos y hay momentos de peleas y tal. Eso se retrata muy bien no sé si habéis tenido ocasión de ver el programa de HBO de Hard Knocks. Hard Knocks hace, pues es un reality sobre esas semanas del training camp. Del training camp, ya os digo que de esa temporada, que empieza la segunda semana de julio. El 8 de agosto es el primer amistoso. Los equipos tienen 3 partidos de pretemporada, que realmente solo los juegan esos jugadores que se están jugando a la plaza, los titulares casi no juegan un par de jugadas en el nuevo partido de pretemporada. Entonces, los que están ahí son los rookies y los agentes libres. Porque ya la temporada en sí comienza el 5 de septiembre. Tenía por aquí además los partidos de la primera semana. El, el primer partido va a ser el Ravens Chiefs, una repetición de la final de la conferencia americana, bastante, bastante atractivo. Y luego así a salto, el Raiders Chargers tampoco está nada mal. Dallas Browns, los Cowboys contra los Browns. eh, Green Bay Packers contra los Eagles, tampoco es un mal partido. Los Jaguars contra los Dolphins. Y bueno, los Jets contra los 49ers, aunque los 49ers serían muy favoritos, pero bueno, siempre va a ser interesante ver a los nuevos quarterbacks, ver a los nuevos chicos, por ejemplo, el Titans Chicago Bears, pues ahí veremos al número 1 del draft. Es decir, que tenemos varios partidos bastante interesantes. Eso sería en la primera semana de la temporada regular. Otra cosa que os quería comentar, el tema de la confección del calendario. El calendario de la NFL, no, ya os comentaba hace un momento que no es por sorteo. Es decir, se reúnen 6 ejecutivos, que son siempre los que tienen esta responsabilidad, y buscan crear, es decir, la NFL en la mente es un producto que quieren vender lo mejor posible. Entonces, el calendario es importantísimo que mantenga el interés. Es decir, nunca va a haber no sé,
¿cómo podría decirlo? Realmente porque hay derbis a lo largo de toda la temporada, es decir, porque los derbis más, por decir, los derbis serían los partidos interdivisionales. Pero para partir del principio, es decir, me imagino, es decir, todos los aficionados, los que seáis aficionados ya lo sabéis, los que sois más novatos, pues la NFL tiene dos conferencias, la nacional y la americana, y en cada conferencia hay cuatro divisiones. Estas cuatro divisiones, cada una de ellas, bueno, se llaman norte, sur, este y oeste, cada una de estas cuatro divisiones tienen cuatro equipos. En los derbis así más, aparte de los partidos históricos, suelen darse dentro de esos partidos interdivisionales. Esos cuatro equipos que casi todos, bueno, salvo los equipos de expansión, llevan muchos años enfrentándose. Las aficiones no se gustan las unas con las otras, es decir, no se tiene, es decir, un aficionado de los Patriots no le gustan los Dolphins. Es decir, para no te decir, igual que un aficionado de los Dolphins no le van a gustar los Patriots, es imposible. Pues hay muchas rivalidades de estas características que pues, un aficionado de los Eagles y un aficionado de los Cowboys no se suelen poder ver. Pasa con los Giants y los Eagles. Estas rivalidades suelen darse dentro de las propias divisiones. Y otra cosa que tienen en cuenta estos 6 ejecutivos, hay una serie de reglas generales en la confección del calendario. Y luego, otras que son un poquito más particulares. Bueno, entonces, se tiene una cosa muy curiosa, es que se tienen en cuenta los eventos que se van a producir en cada ciudad. Es decir, si hay conciertos o no sé, situaciones, unas reuniones políticas o cosas que se saben, se suelen intentar pues cambiar los partidos dependiendo de... había ahora una polémica respecto a los partidos de Kansas City, porque Taylor Swift está saliendo con un jugador de los Kansas City Chiefs, un tight end que se llama Kelsey, y habían dicho los encargados de la confección del calendario que iban a tener en cuenta los conciertos de Taylor Swift, y había pues eso, que sí se estaba dando trato de favor a los Chiefs, pero bueno, esto es gossip, esto son tonterías, ¿no? Pero bueno, me apetecía comentaroslo. Bueno, pues las fórmulas en las que se basa la confección del calendario es que todos los equipos, hay que entender, si tenemos 32 equipos y solo hay 17 partidos, es decir, son 18 semanas, pero solo hay 17 partidos porque todos los equipos descansan una semana. Entonces, si tú tienes 17 partidos, no te da para enfrentarte a los otros 31 equipos. Entonces, lo que buscan es una rotación. Los únicos partidos que siempre se producen son contra los de tu propia división, los que yo decía que era como el derby. Entonces, los interdivisionales, que son 6 partidos, juegas 3 en casa y 3 fuera, esos siempre se producen. Y lo que hacen es repartirlos a lo largo de las jornadas, para que siempre tengas alguno al principio, otro en la mitad de la temporada y sobre todo los más importantes, los de cierre, porque generalmente estas grandes rivalidades cuando te juegas las plazas de playoff son muy determinantes, porque curiosamente esos 6 partidos que juegas con tus rivales de división son los más duros, porque los equipos se conocen muy bien. Se conocen muy bien. Entonces, realmente son bastante interesantes y, y bueno, pues imaginaros un Madrid-Barça cada, pues, varias veces en la temporada. Entonces, para los equipos de las aficiones tiene mucho significado. Luego tienen 4 partidos en los que tienen otra... Voy a poner como ejemplo a los Dolphins. Bueno, los he cogido... Bueno, pues ya se me ven los colores otra vez. Pero bueno, pues entonces los interdivisionales que os decía. Entonces los Dolphins en su propia división tienen a los Jets, a los Patriots, a los Bills. Y juegan pues eso, en el campo de los Jets y en el campo de los Dolphins. Y es así suceden de Patriots y Bills. Los otros 4 partidos que son de otra división de su conferencia.
Pero esa división rota en los años, no siempre es la misma, evidentemente. Porque claro, hay 4 divisiones, pues este año toca, por ejemplo, a los Dolphins les tocan los Titans, los Colts, los Jaguars y los Texans. Juega 2 en casa y 2 fuera. Esos son los cuatro partidos de otra división de su conferencia. Luego hay 4 partidos de otra conferencia y otra división, que en este caso son los 49ers, Seahawks, Rams y Cardinals. También 2 en casa y 2 fuera. Todos estos partidos que hemos hablado, estos no se tiene en cuenta el coeficiente, que ahora voy a explicaros el coeficiente. Quedan 3 últimos partidos dentro de la temporada en los que sí se tiene en cuenta el coeficiente. ¿A qué me refiero con el coeficiente? Mira, aquí por ejemplo lo tengo. El coeficiente es la fuerza del calendario de los equipos de la temporada anterior. Es decir, los últimos clasificados, al tener un coeficiente menor, la NFL va a buscar que en estos 3 últimos partidos se enfrenten a equipos de ese mismo nivel de coeficiente. Es decir, los 2 partidos de las divisiones restantes de su conferencia, que tiene, por ejemplo, los Dolphins, son los Raiders y los Browns, que, bueno, los dos se hicieron, bueno, los Raiders no, hicieron la temporada, me extraña esta asignación porque los Dolphins han sido un equipo de playoff, pero bueno, los Browns han estado ahí el año pasado. Y luego, por último, tienen un partido contra la otra conferencia y aquí sí es un equipo de playoff. ¿Sabes? Ahí se busca por coeficiente que haya la máxima paridad. Eso yo creo que es lo más importante. Cuando estamos hablando de que la NFL busca espectáculo, ese concepto es donde se centra en la paridad. Pues para daros una idea, bueno, y luego siempre hay grandes excepciones como son los Kansas City Chiefs que han ganado pues 3 Super Bowls en las últimas 5. Pero eso son excepciones porque tienen un jugador excepcional de quarterback. Y en esta liga, si tienes un quarterback bueno, tienes muchas posibilidades de estar arriba. Luego, aparte de esto, está las asignaciones de televisión, que eso realmente es súper complicado. El concepto de flex, es decir, que hay ciertas cadenas que tienen prioridad y seleccionan su partido y a partir de ahí se mueven los otros partidos televisados. Pero bueno, eso ya os digo, eso sería entrar más complejidad. La idea general es que el, el- el calendario siempre busca la máxima paridad y el máximo interés a lo largo de las 18 semanas. Que creo que sería algo bastante inteligente a la hora de traducir, pero bueno, son culturas diferentes, es imposible traducir el, el fútbol americano y el tipo de deportes que tenemos en Europa. Bueno, y en la versión reducida del podcast que tenemos esta semana, nos quedaba una pregunta que nos hicieron que me pareció muy curiosa del primer episodio que hicimos sobre el draft. Y, y era la siguiente, nos dice, eh, que habéis estado hablando de todos los jugadores de la primera ronda del draft y decís que todos eran buenos. ¿Qué pasa? ¿No había ninguno malo? Bueno, pues voy a daros unos cuantos números para que entendáis por qué decíamos que todos estos jugadores eran buenos. El, el primer punto en el que quería deciros es, en el instituto, en el high school en Estados Unidos, hay 1 millón de jugadores de fútbol americano. De ese millón de jugadores que hay en el instituto, eh, luego el siguiente nivel de fútbol americano que hay es la universidad. Bueno, pues de ese millón, solo 81.000 pasan a la universidad a jugar fútbol americano. Es decir, un 8% como mucho. Y de ese 8%, solo un 2% están becados. O sea que bueno, imaginaros.
Es decir, la selección es brutal. Es decir, de una base de la pirámide muy amplia, el estresamiento es grandísimo. Y bueno, pues de esos 81.000 jugadores, solo hay 297 rookies. Es decir, que el 0,41 son los que pasan a la NFL. Bueno, que muchos de ellos luego no llegan a pasar el corte y no entran en la NFL, pero bueno, están seleccionados en el draft. De esos 297 rookies que os comentaba, que eran el 0,41, estuvimos hablando de 32, que era la primera ronda. Así que imaginaros, cuando os decimos el nivel de capacidad atlética, es que son el 0,1 del 0,1. Es decir, que esos jugadores, esos 32 jugadores, son los mejores de los mejores, lo que dicen en inglés the cream of the crop. Es decir, no podemos decir que hubiese ninguno malo. Luego hay, bueno, ya comentamos que solo no llega al 50% de esos jugadores van a tener éxito en la NFL y que la carrera media en la NFL son 3 años con .3. Es decir, que eh, no llega ni a completar bueno, lo que se llama, los rookies tienen 4 años de contrato más una extensión automática si el equipo quiere, que serían 5 años. Muchos de ellos no llegan ni a hacer los 5 años. Y estamos hablando del 0,41 de jugadores que empezaron en el high school. Por eso también cuando hablamos de extranjeros en la NFL, que posiblemente tienen europeos para la NFL, pues muy, muy, muy bajas, porque fijaros en el nivel de selección y el nivel de capacidad atlética que hay en la NFL es impresionante. Bueno, por eso insistía tanto en el tema pues de la altura de los jugadores, su peso. Es que estamos hablando de chicos que son enormes, que mira, además otra de las feedback que tenía del primer episodio es que me pedían que os pusiera jugadas. Os voy a poner una jugada para que veáis. Y esto es un partido de college, es un partido de Penn State contra Michigan. Os voy a poner una jugada. Y quiero que os fijéis, si veis los jugadores que hay en la línea, el segundo mirando desde la derecha aquí, el segundo por abajo, para que veáis lo que pasa. Va a ser una jugada de carrera. Veis que hay dos jugadores que se lanzan, que es lo que se hace en el pool. Y mira, mira el muchachito. Es uno de los downliners, es uno de los gorditos. Fijaros cómo corre el muchacho. ¿Eh? Bueno, por eso que es la capacidad atlética de esta gente. Y mira, os voy a poner otra jugada. Esto es un... Lo voy a parar un segundo. Esto es un trineo de entrenamiento. Este en particular está diseñado por un entrenador de ataque bastante famoso, se llama Bill Callahan, uno de los mejores entrenadores de línea de ataque. Y esto es para que, sobre todo, se tenga una buena técnica en el bloqueo. A ver si lo puedo volver a poner al principio. Que se produce que tengas una buena base y luego mantengas la espalda recta, la cara arriba e intentes mantener el máximo tiempo de contacto con el suelo, porque tu fuerza va a hacer de que seas capaz de estar en contacto con el suelo. Entonces, si os fijáis, voy a quitar el sonido. El trineo, este trineo en particular pesa 170 kilos. Entonces, está diseñado de manera que solo si tienes una técnica perfecta de bloqueo, se mueva. Entonces, como es en este primer contacto, ha sido incapaz. Tienes que bajar las caderas, espalda recta, cara arriba y pies. Ahora pies, movimiento, 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 movimiento. Ahí no es capaz, no es capaz. Ahí mete la cadera abajo y ya lo empieza a mover. Recuerda que pesa 170 kilos y está diseñado de manera que si no tienes la técnica perfectamente correcta, no vas a moverlo. Bueno, esto ya lo hemos visto.
Y bueno, pues yo creo que eso es todo. Ya que no está ahí, sí, y deseándole que se recupere lo antes posible. Esperemos que se ponga bueno, que estaba con antibióticos. Y pues bueno, hemos hecho este pequeño programilla que espero que os haya parecido ameno. Hemos tocado un par de cosillas. Y bueno, y luego pues ya que tenemos todavía unas 15 semanillas hasta que comience la temporada de la NFL, os iremos hablando de cada equipo y de cómo han, pues los cambios que ha habido con la agencia libre, los previsibles titulares y pues bueno, una pequeña disensión de cada equipo para que con nuestras previsiones de lo que creemos que va a suceder. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la taberna dentro de poco.